Julio César, nuestro pastor general. Dice la Biblia en el Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Que Dios les bendiga a todos en esta tarde maravillosa en la que Dios nos permite que estemos acá. De veras de que esto llena de gozo, de alegría, de satisfacción, de inspiración, y nos damos cuenta qué importante es tener a un Dios como el que tenemos nosotros, a un Dios que no se palpa, a un Dios que no se ve, a un Dios que no se carga, a un Dios que no se envejece, a un Dios que no lo botan los terremotos, a un Dios eterno que es todopoderoso, todopoderoso. El nombre de Jehová significa el que existe en los tres tiempos gramaticales: pasado, presente y futuro. El que era, el que es y el que ha de venir. El alfa y la omega, el principio y el fin. Ese es nuestro Dios. El Dios que siempre ha estado y nunca dejará de ser. Venimos de un evento como iglesia, también como Distrito Montermón, de un evento los días viernes, sábado. Tuvimos el viernes en el chalet y Dios nos mandó una doble bendición, una doble lluvia. Una lluvia espiritual y una lluvia física también. Dios nos refrescó esa noche por todos lados. Un evento grandioso, una asistencia maravillosa, y lo más grande fue que los amigos estaban frente al altar, donde había bastante agua, abajo y arriba caía, diciendo: me entrego a ti, Señor, me entrego a ti, Señor. Y muchas vidas esa noche rindieron sus vidas a Jesucristo. Ayer estuvimos en un hotel de la ciudad del Trópico, unas 500 personas más o menos ahí estuvimos, donde se nos compartió un tema fuerte, importante, donde pudimos una vez más darnos cuenta que estamos viviendo el tiempo así, que el tiempo es corto, que el tiempo es breve y que pronto una trompeta va a sonar allá en los aires, indicando el fin de la gracia e indicando también el levantamiento de los vivos como de aquellos que estuviesen o que están en la tumba fría. Cristo viene pronto, iglesia. Amigos, Jesucristo viene pronto. Y estos eventos nos llevan ese motivo, inspirarnos y que estemos más conscientes de la gran realidad que nos encontramos viviendo en los últimos tiempos. Antes que pase el hermano Antonio Belaínez, queremos darle un tiempo al hermano Manuel Casas, que acompaña al hermano Antonio Belaínez. Queremos darle un saludo. Él es también un evangelista y que acompaña en estos días al hermano Antonio Belaínez. Queremos escucharlo. Es un buen hermano, hemos andado casi toda la tarde juntos ahí y hemos hablado bastante, y es una buena persona. No quiero que se vaya de regreso al norte y sin por lo menos escuchar pues un saludo de parte de él en estos momentos. Hermano Manuel, un saludo. Gracias, pastor. Para mí es una grande bendición poder estar aquí en El Salvador. Nunca en mis sueños pensé que iba a estar en El Salvador. Cuando llegamos, cuando miré qué tan bonito es todo, verde todo, la gente, cómo las iglesias se han mantenido sanas. Para mí fue una grande bendición ver eso, hermanos. Y yo vengo con el doctor Antonio Belaínez, pero para mí les extiendo unas gracias por mantenerse sanos con la sana doctrina, porque eso es lo que se predica. Y le doy gracias a todos, y primero a Dios, porque Él es el que nos tiene aquí.
y a todos ustedes. Y que Dios siga bendiciéndolos grandemente a esta iglesia, porque yo sé que esta iglesia es sana. Bendiciones. Muy bien. Hermosas palabras, ¿verdad? De elogio, de motivación, y hay que recordarla siempre. Tenemos al hermano Antonio Bolaines, un hombre que Dios lo ha levantado, Dios y nadie más. Dios ha levantado a este hombre y lo ha llevado por diferentes lugares del mundo con un mensaje especial, con un mensaje profético, con un mensaje que nos ha llenado a todos. Aquí en la tierra nunca podremos explicar hasta dónde nos bendijo Dios por medio del hermano Antonio Bolaines. No lo sabremos por nuestra mente limitada. Pero sí el cielo mismo nos va a declarar hasta dónde este hombre se sacrificó, se esforzó por venir y traernos un mensaje para todos nosotros. Yo les suplico a todos, escuchemos con atención, con mucha reverencia, lo que Dios nos trae en esta hermosa tarde. No estamos acá por la casualidad, no, Dios nos trajo acá. Y si Dios nos trajo acá, es con algo muy grandioso. Dios quiere tratar con nosotros. Para mí es un honor dejar con todos nosotros al doctor Antonio Bolaines, quien queda con nosotros para compartirnos un excelente y precioso mensaje. Juan Antonio. Amén. Gracias. Dios los bendiga mucho. Dios les bendiga. Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta tarde, en esta, pues sí, ya tarde. Con este mensaje estaremos dando por terminada nuestra participación en esta corta gira por El Salvador. Ya si el Señor así permite, mañana estaremos de regreso en el estado de Texas, y con ellos estoy terminando oficialmente mis giras fuera del país en este año. Ya las pocas semanas que me quedan ya es solamente dentro de Estados Unidos. Fue un año de muchas giras a muchos países, en especial a Europa, donde fue la mayor concentración este año. Pero en esta tarde quiero compartirles un mensaje pastoral. Recuerden que yo comencé como pastor, ese fue mi ministerio. Yo primeramente fui pastor y después el Señor me llamó para ser conferencista en todas las naciones. Así es que quiero compartirles con ustedes un mensaje pastoral, y voy a invitarlos a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 15, el versículo 25 al 28. Lucas 15, 25 al 28. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así su palabra: y el hijo mayor estaba en el campo, y al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha regresado, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Oremos. Amantísimo Dios y Padre celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído, para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Pueden sentarse. Una vez
hice este mensaje, como lo explico aquí, en un vuelo de avión. Lo escribí y lo puse en las redes sociales. En la primera semana, más de 75,000 personas habían escuchado, porque lo grabamos y lo pusimos, y habían escuchado en solo una semana este tema, porque es un tema que interesa a todos. Dice: para esta ocasión, venía en el avión, quiero escribir esta corta reflexión sobre el caso del hijo pródigo, de la cual ustedes también tienen lindos recuerdos, que por cierto me gusta mucho predicar sobre esa parábola en los mensajes pastorales. De lo que quiero resaltar en esta parábola es la actitud egoísta del hermano mayor del hijo pródigo. Muy pocas veces escuchamos a nuestros predicadores hacer comentarios sobre esta actitud. Y la verdad, mientras venía en el vuelo que dura un poco más de 4 horas, me puse a meditar en las actitudes del hermano mayor, y me gustaría que ustedes saquen sus propias conclusiones de las partes negativas de él, de acuerdo al análisis que a continuación vamos a exponer de ustedes. Recordemos que el Evangelio de Lucas, sin lugar a dudas, es uno de los evangelios más preciosos. Lucas, conocido como el médico amado, es conocido también como el médico más intelectual de los cuatro evangelios. Por eso el Evangelio de Lucas se le conoce como el Evangelio de los intelectuales. Es una excelencia leerlo, el Evangelio de Lucas, precioso, los detalles, la forma analítica con que él presenta la vida de Jesús, e inclusive como médico hace unas resaltaciones impresionantes de los milagros que Jesús hizo en su vida pública. Por eso el Evangelio de Lucas está lleno de cosas hermosas, relatos hermosísimos de la vida de Jesús. Es el hombre que escribe con mayor detalle la inmensa mayoría de las parábolas del Señor Jesús. Y sin lugar a duda, una de esas parábolas, de esas historias que se narran, es la historia del hijo pródigo. Una historia preciosa, extraordinaria y linda, que yo creo que en los 2000 años no ha habido un solo pastor en la historia de su vida que no haya predicado sobre la historia del hijo pródigo. Pero aunque voy a hacer un corto análisis de la historia del hijo pródigo, y los voy a llevar en esta tarde un poco rápido, pero los voy a llevar 2000 años atrás, y nos vamos a ir un momentito 2000 años atrás, y vamos a vivir el origen en esta historia, en esta parábola, que también es conocida como una historia, porque es un hecho de la vida real dentro del pueblo de Israel. La costumbre judía es lo que nos vamos a traer en estos momentos. En la costumbre judía debe de entenderse que en la cultura judía el hijo mayor, el primogénito, se le conoce como el heredero, por ser el hijo que abre matriz. La Biblia en la Torá enseña que todo hijo varón, primer hijo varón, por abrir matriz será dedicado, consagrado totalmente para Jehová. Por lo tanto, no solamente pertenece a Jehová por ser el hijo primogénito, sino que también automáticamente se convierte en el absoluto heredero de todo, no solamente de las bendiciones espirituales, sino también que se convierte en el máximo heredero de la herencia de su padre. Decir que lo mejor de la herencia, ese padre está obligado a dejarla a su hijo mayor. Esta historia se relata dentro del seno de un hogar judío, de una costumbre judía. Y me gusta a mí porque nunca puedo olvidar, porque yo fui criado con un abuelo judío,
practicante hasta los 17 años cuando me convertí. Así que conozco bien todas las historias, las costumbres y todo en cuanto al judaísmo, y por eso me gusta traer, y he vivido en Israel también. Así es que me gustaría traerlos en este momento a la costumbre judía de esa época. La historia se narra de un padre que tiene 2 hijos, el mayor y el menor. Era un padre hacendado, un hombre rico, tenía muchas posesiones, mucho ganado, y tenía por lo tanto una fortuna muy acaudalada. Y sus 2 hijos pues eran los únicos herederos de su casa. Un día el hermano menor, ese muchacho, cuando llega a la edad que nosotros conocemos como la adolescencia, sin lugar a duda, una de las épocas más difíciles de todo el ser humano, la edad de la adolescencia. Todos nosotros hemos pasado, y por eso los mayores deben de tratar de entender a veces a estos jovencitos adolescentes que están pasando. Es la edad eminentemente difícil del adolescente, porque la edad donde el adolescente todavía no se da cuenta quién es él. Y generalmente el adolescente quiere imitar no lo bueno, sino que quiere imitar lo malo. Para él los sabios no son los que tienen cana, sino que para él los sabios son los que andan con los pantalones caídos en las pompis, y quiere buscar el consejo de los mechudos de afuera y de los que andan hechos todo un diablo, porque esa es la idea que tiene el adolescente en ese momento, en ese problema de identidad. Siempre anda buscando. Algunos dicen que esa es la edad cuando el joven se cree más sabio que todos los sabios. Para él los viejos son unos anticuados que no tienen nada que decirnos a nosotros. Ellos son anticuados y por lo tanto no tienen nada que aprender de ellos. Enorme error que se comete en esa época. Pero esa es la época real que se vive con nuestros adolescentes, esa época loca que se le llama. Así es que en ese momento viene este jovencito de cabeza caliente, adolescente. Él se cree que él es el Superman, que él ya lo sabe todo, que él es el hombre, que él ya no tiene por qué estar recibiendo regañadas de su papá todos los días, y ya no tiene por qué estar escuchando lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Ahora él ya es hombrecito y él ya se la puede jugar sola. Así es que llega donde su padre, su anciano padre, y discute con su padre y le dice: padre, yo ya soy lo suficientemente hombre, yo ya soy capacitado, yo ya he aprendido toda la inteligencia, ya tengo todo el entendimiento y el conocimiento. Aparte, yo vivo en una nueva era, tú viviste una antigua era. Las cosas han cambiado ahora. Así es que yo ya no quiero escuchar tus consejos, yo ya no quiero escuchar tu disciplina. Dame la herencia, dame mi herencia, dame lo que tiene, lo que a mí me corresponde, y déjame decidir lo que yo voy a hacer con mi herencia. Y posiblemente aquel padre luchó con el corazón para convencer a su hijo que no se fuera, que no lo hiciera, pero en vano trabajó duro. A veces muchos de nuestros jóvenes no entienden las cosas, y a veces no valoramos el amor de nuestros viejos. A veces muchos de nuestros jóvenes ni siquiera se han puesto a sentarse un día y a meditar los trabajos duros que ese viejo o que esa vieja tuvo que hacer para que llegara a él donde está ahora. Algunas veces yo predico este mensaje en Estados Unidos y predico a nuestros jóvenes en Estados Unidos hispanos, esos jóvenes que se avergüenzan de sus propios padres, que en esa escuela no quieren presentar ni siquiera a su padre. Y le digo: ¿sabe lo que pasó? Ese viejo expuso su propia vida, se vino del Salvador, vino horas guindados de un tren, puso en peligro su propia vida en el río Bravo, vino a hacer trabajo que nunca los haría en su propio país, y lo hizo para darte un mejor futuro a ti, lo hizo para que tú aprendas inglés, lo hizo para que tú tengas una carrera y seas diferente. Ese hombre dio su vida por ti y ahora tú te avergüenzas de él.
Pero en esa época nuestros jóvenes no entienden. Así que aquel padre posiblemente luchó y luchó para convencerlo. Pero la historia dice que al final la soberbia del joven se impuso. Y un día agarró su pertenencia, agarró su herencia y se fue de la casa. La historia dice que ni siquiera quiso quedarse a vivir cerca de donde su padre, sino que se fue a una tierra lejana, a un país lejano, para allá utilizar su fortuna y vivir su fortuna allá, como que si nunca iban a pasar los años. El grave error de la vida y en nuestra juventud, que se nos olvida que tarde o temprano los años tienen que pasar, y pasarán los años fuertes y buenos, y vendrán los años de cicatrices, los años duros y los años difíciles. Pero este joven nunca pensó en eso. Él pensó que siempre iba a tener fuerza. Él pensó que siempre iba a ser el poderoso. Y se fue lejos. Y en ese lugar comenzó a vivir una vida loca. Y allí en su vida loca comenzó a despilfarrar la herencia de su padre. Posiblemente siempre estuvo rodeado de buenos amigos, tremendos amigos, porque cuando uno tiene dinero, cuando uno tiene una carrera, cuando uno tiene un puesto bien importante, los amigos siempre están alrededor. Siempre. Él siempre va a tener amigos. Es que le sobraban amigos. Pero llegó un momento, como dice un dicho en Centroamérica: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Cuando las finanzas de su herencia comenzaron a flaquear, para el colmo, en aquel momento que llega una crisis financiera, se viene una crisis, una hambruna sobre su pueblo, sobre el país donde estaba. En la gran hambruna, de la noche a la mañana, este joven queda en la calle, queda arruinado, completamente arruinado en la calle. Busca a sus amigos, pero cuando uno cae en desgracia, cuando una persona cae en desgracia, es muy importante, ustedes jóvenes, que entiendan esto, que cuando una persona cae en desgracia no hay amigos. Aquellos que los abrazaban, aquellos que él siempre cada noche lo abrazaban y comían con él y bebían con él y que le decían: soy tu amigo hasta la muerte, esos son los primeros que desaparecen. Y en aquel momento él quedó solo y dice que no había nadie que lo ayudara. Pero lo que yo quiero decirles en esto es que hubo un hombre que nunca lo olvidó. Nunca lo olvidó. La historia dice que el joven, en su desesperación, tocó puertas de viejos amigos. Todos le cerraban la puerta. Todos le cerraban la puerta. Hasta que hubo un viejo amigo que en lo personal considero que no era tan buen amigo. Y dice que este hombre le abrió la puerta y le dio trabajo. Pero le dio un trabajo que es lo más humillante para un judío. Un judío no puede tocar un cerdo, ni comerlo, mucho menos tocarlo, porque en la Biblia el cerdo es considerado como el animal más inmundo. Así que si no lo puede comer, mucho menos tocarlo. Solo quiero decirle a nuestros jóvenes que están aquí arriba y abajo: Satanás puede destruir la vida de una persona, que lo puede llevar a hacer cosas que jamás, nunca en su vida normal, en su casa, lo haría. Satanás humilla la vida de este joven a tal manera que el único trabajo que puede encontrar es cuidar cerdos. Tal vez algunos aquí no lo pueden entender, pero un judío lo entiende profundamente. Era lo más humillante para él. Y la historia dice que él está trabajando, lo mandan a cuidar cerdo. Y dice que la crisis era tan grande que la ración de comida que le daban posiblemente era muy limitada. Así es que él anhelaba saciarse aún de la comida de los cerdos.
Pero no olviden ustedes que el cerdo es el animal más glotón que existe. Los expertos dicen que un cerdo es tan glotón que puede reventarse, prefiere reventarse antes que dejar de comer. O sea, el cerdo come y nunca se sacia. No es como el perrito usted le da comida y saca la taza y el perro, una vez que se sació, no importa lo que le ponga, no se lo come más. Pero el cerdo no se sacia. Es muy interesante la condición que tiene que ver ahí en el aspecto espiritual. La Biblia dice entonces que el joven anhelaba saciar su hambre con la comida de los cerdos, pero dice que los cerdos no le dejaban, porque los cerdos se comían todo antes que él quisiera agarrar. Los cerdos devoraban las algarrobas. Un día aquel joven se sentó mientras él observaba a los cerdos comer, y posiblemente con todo aquel hedor, con el olor del excremento y del lodo de los cerdos, él está sentado allá. Aquel joven que cuando salió de su casa salió con aquel rostro soberbio, con aquella mirada soberbia y con aquella ropa fina. Ahora es un joven cicatrizado, un joven con ropa estrapajosa, posiblemente barbudo y todo curtido su rostro. Aquel joven está sentado mientras observa a los puercos comer. En ese momento, posiblemente con sus mejillas empapadas en lágrimas, él observando a los cerdos y observando su ansia de comer por el hambre, el joven comienza a reflexionar y el joven comienza a decir: oh, si volviera a estar en los días de mi padre, si tan solo volviera a estar. Él era uno de los hijos del hombre del rancho. Se levantaba a la hora que le daba la gana, comía a la hora que a él le daba la gana, se vestía lo que a él le viniera en gana. Ahora está cicatrizado y posiblemente con sus mejillas empapadas en lágrimas empieza a decir: oh, cuántos en mi casa, aún los propios criados comen hasta saciarse, y yo aquí su hijo, deseando aún comer algarrobas. Y en aquel momento en que el joven está sentado, cicatrizado, aquel joven toma una actitud valiente, preciosa y digna de admirar a un hombre. Algunos dicen que valiente no es aquel que saca su pistola y mata, sino que valiente es aquel que sabe levantarse de lo más bajo que ha caído. Ese es el verdadero valiente, el verdadero hombre. Y eso es lo que admiro de la valentía de este joven. Él dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero ¿cómo lo iba a recibir el padre? Lo reconocería, ya tenía muchos años. Cuando él salió era un jovencito, ahora era una persona posiblemente muy cambiada. Cuando él salió de su casa era un muchacho elegante, fino, con sus manos sin callo. Ahora era totalmente diferente. Cuando él salió con ropa muy fina, ahora venía estrapajoso. ¿Lo reconocerían sus padres o su padre? Y lo más lindo de esta historia es que algunas veces me gusta tratar esta historia sobre Israel. Esta mañana explicaba donde el pastor Barrera que cada 2 años yo llevo un grupo de peregrinación a Israel, pero que la gente que nosotros llevamos a Israel no es para ir a turistear. Primero, porque yo viví en Israel. Segundo, los guías de turistas no son los que dicen a dónde vamos a ir, sino que yo soy el que digo dónde es que vamos a ir, porque yo viví, yo estudié en Israel. Porque generalmente siempre los llevan a los lugares que no son auténticos. Y a veces yo digo: si quieren ir con nosotros, sepan que van a ir de estudio y de investigación, y si no, si quieren ir de turismo, mejor vayan con Toby.
Así es que vamos directamente de investigación. Así es que, y una de las cosas es que visitamos Beersheba. Nunca nadie visita Beersheba, porque los cristianos como que les hacen creer que no es importante Beersheba. Nosotros sí escogemos, porque ahí siempre van todos los judíos a Beersheba, porque Beersheba es donde se origina la historia del pueblo de Israel, y es donde se origina la historia del Génesis también en cuanto a la historia del padre Abraham. Allí es donde se originan todas estas historias, como el hijo pródigo. Beersheba está en el corazón del desierto. Así es que volvamos la mirada a un rancho, a una hacienda, a una quinta, como le llamen aquí en El Salvador. Véngase usted de reflejo en el desierto. Así es que en el desierto, en la tarde, a eso de las 4 de la tarde, el sol empieza a caer. En la arena del desierto, en ese momento se empieza a ver como túmulos mientras el sol va cayendo en el horizonte. Desde que aquel joven salió de aquella casa, aquel viejo todos los días se paraba al atardecer, posiblemente en su silla mecedora o perezosa, como le dicen en algún lugar, se sentaba todos los días al frente de su tienda, viendo el horizonte. Aquel anciano con sus cejas emblanquecidas, con sus ojos casi marchitos, observaba todas las tardes en el horizonte, porque él tenía la esperanza, él tenía la fe que en una de esas tardes aquel hijo iba a aparecer. Sus criados ya se habían olvidado de él, ya todos en la casa se habían olvidado de él, pero el anciano nunca lo había olvidado. Y eso es muy importante que sepas. Todos te pueden olvidar, pero el viejo nunca te va a olvidar. Él nunca te va a olvidar. ¿Por qué no lo vivimos un minuto? Vivámoslo en un minuto, 3 minutos. A continuación le voy a pedir que ponga muchísima atención. Y voy a pedir a este muchacho que le dé buen sonido. Y antes de ir, porque esta es la primera parte, yo quiero llevarlo a la actitud del hermano mayor. Pero vivámoslo. Vivamos en esta canción en 3 minutos. La actitud del hijo pródigo, la actitud del viejo padre, el regreso del hijo pródigo y la actitud del viejo padre. Vivámoslo por un minuto. No le hable a nadie, no mire el celular, para que no se desconecte. Escuchemos la canción, vívalo, pero vívalo de corazón, para que adelantemos en la historia. Buen sonido. Vívalo. Santo Dios, pero probamos bien el sonido. ¿Qué pasó? ¿Lo volvieron a cambiar? Ahí está. No, hasta el final, ¿ok? Vamos de nuevo, déjeme. Ahí está. Dele. Oh Dios. No, porque está conectado. No, ahí. Pero si lo probamos. No. ¿Listo? Dale. Buen volumen, súbalo. Consígueme agua. Aquí está. Salió cuando era tarde,
lentamente a su manera, quería volar, volar. El padre le insistió, pero el llanto le impidió. Lo siguió, lo llamó, le gritó, pero al fin la noche lo escondió. Despertó en su fantasía, todo parecía ideal, pero ciego no veía lo inevitable al final. Sorprendido en agonía, hasta el fondo descendió. Y a la casa de su padre enseguida se volvió. El padre lo vio y hacia él corrió. Lo tomó, lo abrazó, lo besó y en sus brazos los dos solo. Mi padre me vio y hacia mí corrió. Me tomó, me abrazó, me besó y en sus brazos me consoló. Mi padre me vio y hacia mí corrió. Me tomó, me abrazó, me besó y en sus brazos me consoló. Aquel joven regresa a casa de su padre. Debió haber sido impresionante aquella tarde, cuando el sol se iba poniendo y aquel viejo sentado en aquel sillón con sus ojos emblanquecidos, observando en el horizonte. Y a lo largo en el horizonte, entre el tumulto que hace el viento, observa venir la figura de una persona. Sin pérdida de tiempo, aquel anciano se levantó de la silla y salió corriendo. Yo me imagino que los criados se asustaron y los criados salieron detrás de él para ver qué pasaba. Y cuando llegan cara a cara, aquel forastero, que para los criados era un simple forastero, porque antes ya era irreconocible, pero para el padre nunca dejó de reconocerlo. Y cuando llega, lo que a mí me impacta de este joven es la actitud de él tan linda, porque llegó una actitud, como dije, valiente. Él llega y se inclina ante su padre y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No hay cosa más digna delante de Dios es cuando uno reconoce que es pecador. Cuando la persona reconoce su condición espiritual, eso Dios lo ama profundamente. Y no hay cosa más triste de ver a un pecador pero soberbio que no quiere reconocer su condición espiritual.
Aquel joven mostró una actitud de reconocimiento. Algunas veces recuerdo cuando estábamos en la Universidad Teológica, una vez el profesor nos preguntó a todos los jóvenes y dijo: esta mañana vamos a hablar de la palabra misericordia, pero les voy a poner una tarea a todos ustedes, dijo el profesor. Yo quiero que cada uno de ustedes me saquen la conclusión qué significa misericordia. Y esa mañana todos los jóvenes trabajamos en la palabra misericordia, qué significa misericordia, y todos sacaron sus conclusiones. ¿Qué significa la palabra misericordia? Pero nadie pegamos exactamente en lo que el profesor quería. Al final el profesor dijo lo que para él significaba la misericordia. Él dijo: misericordia es recibir no lo que merecemos. Porque si tuviéramos que recibir lo que merecemos, muchos necesitaríamos una paliza, una golpiza por lo mal que nos portamos ante la imagen de nuestro Padre. Aquel hijo pródigo, posiblemente en aquel momento lo que él merecía era una tremenda castigada, una buena fajiada, cuando menos, como dicen los salvadoreños, por haberse portado tan mal con la imagen de su padre. Pero no recibió lo que él merecía, sino que él recibió lo que necesitaba. Eso es misericordia. Recibir no lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Amor, misericordia. Aquel joven recibió lo que necesitaba en ese momento. Su padre se podía haber parado y le podía haber dicho: ahora sí, así viene, así te quería ver venir todo humilde. Tú que hiciste mala imagen de mi nombre, tú que eres un blasfemo. Le podía haber dicho muchas cosas, pero no lo recibió así. Muchas veces en la iglesia no hemos aprendido nosotros lo que significa la misericordia. Y a veces en la misma iglesia somos crueles, porque a veces en la misma iglesia tenemos la actitud que vamos a ver del siguiente hermano: somos extraordinarios religiosos, simples religiosos, y nos volvemos completamente insensibles. A veces hasta hacemos las clases de diferencia y hacemos nuestros propios grupitos dentro de la iglesia. Y hacemos un redil de grupo social, que yo no me puedo juntar con este, ni el otro se puede juntar con el otro. Como que si la iglesia es un club social. A veces nos volvemos tan insensibles que cuando entra una persona todo tatuado o todo golpeado por el mundo, lo miramos con desprecio. A veces nunca nadie se sienta a la par de él para saludarle o para decirle bienvenido a la iglesia. A veces un solo abrazo es más suficiente que muchas cosas. Hace poco estuve en Costa Rica. Después de 16 años regresé a Costa Rica. ¿Y sabe quién organizó el evento Costa Rica, que fue algo trascendental? Lo organizó la antigua iglesia que yo pastoreé allí. Eran de puros jóvenes universitarios. Hoy todititos esos jóvenes son abogados, son médicos, son ingenieros, todos son profesionistas, y ellos organizaron. Pero la historia de esos jóvenes era exactamente como cuando los ganamos en el colegio. Eran muchachos tatuados, eran muchachos mechudos. En las iglesias, en todas las iglesias donde fueron, los expulsaron porque andaban todos tatuados, todos hechos un diablo. Nadie los quería saludar, y tuve que pastorear a la fuerza con ellos, porque muchas veces nosotros actuamos en esa manera, muy religiosamente, y somos crueles porque juzgamos según las apariencias y no juzgamos según los sentimientos. Aquel joven merecía una terrible paliza. Sin embargo, él no recibió lo que merecía, sino lo que necesitaba. Su padre, cuando lo ve llegar a aquel momento, y él le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus criados. La actitud del padre es recibirlo, lo abraza, lo besa, e de inmediatamente el padre llama a todos los criados y le dice: día absuelto, día de fiesta para todo el rancho. Vayan y declaren fiesta, suenen las trompetas, suenen todo, y vayan y maten el mejor becerro. Ustedes deben de saber esto, que en la costumbre judía
No es como El Salvador, que aquí se puede criar ganado, vacas. En Israel es muy difícil criar vaca porque no hay mucho pasto. Así es que allá son las cabras y las ovejas, porque eso se alimentan de las raíces. Pero siempre en la casa, en aquella época, se mantenía un becerro. Recuerda la historia del padre Abraham. Se mantenía un becerro bien gordito. Ese becerro siempre se mantenía para una ocasión especial, para una fiesta especial, para un cumpleaños especial. Se tenía ese becerro, se mataba y se hacía una tremenda barbacoa para celebrar la fiesta. Así es que dice, nótese la orden que dio el padre. Dijo: vayan y maten el becerro. Lo que da a indicar que aquel padre esperaba cada día esperaba el retorno de su hijo, y tenía preparado aquel becerro para dedicar aquella fiesta a su hijo. La Biblia dice que cuando un alma se convierte, ¿hay qué? Hay fiesta en el reino de los cielos. Así que cuando el joven llegó y resucitó para él, el padre, él dijo: vayan, declaren fiesta, hagan fiesta, maten el becerro gordo, porque mi hijo era muerto y ha resucitado. Y comienza la fiesta. Y aquí viene la segunda parte. Aquí viene la segunda parte. Muchas veces, el médico amado, es decir, Lucas, escribe un evangelio intelectual y por lo tanto narra la vida del Señor Jesús de una forma linda y preciosa, poniendo énfasis en las preciosas historias y parábolas. Lucas empieza estas narraciones desde el capítulo 14. El mensaje central era desenmascarar la hipocresía de los fariseos, que hacían alarde de su enorme religiosidad, pero eran incapaces de sentir pasión por el rescate de las almas perdidas. Hoy, 2000 años después, parece que la historia no ha cambiado mucho, pues seguimos teniendo fariseos disfrazados de evangélicos que están más interesados en defender sus famosas visiones o conceptos humanos, o mejor dicho, mandamientos de líderes, que la pasión por ganar las armas para el reino de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Otra imagen del hijo pródigo. Tenemos dos grupos de fariseos: los que tienen sus pequeños grupos ultra religiosos, que lo único que les interesa es asegurarse de que no se rompa ninguna de sus publicaciones legalistas, y los que quieren tener el templo lleno de alma, pero no arrepentida, sino simplemente como artículos empresariales para traer mucho dinero a sus arcas y poder vivir sus vidas de despilfarro, sin importarle el destino final de esas almas. Que por cierto, cuando alguna de estas almas encuentran la verdad, ellos se enojan profundamente. Y aquí está la otra parte. Esta parte me gusta. Déjeme buscar la primera parte donde el hijo pródigo regresa. Dice: el hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Y entonces su padre, esta parte es linda. En el momento que el hijo pródigo llegó a la casa, el hijo mayor estaba en el campo. Posiblemente andaba echándole un vistazo al ganado, o a sus fortunas, o a los linderos de la hacienda. Así es que en ese momento él pasó inadvertido. Pero cuando él viene de regreso a su casa, cuando va llegando a la casa, escucha un alboroto, escucha fiesta, escucha las danzas, escucha los panderos. En aquel momento típico de los judíos, sus panderos. Y cuando él escucha todo ese ruido, no quiere entrar, sino que inmediatamente manda a uno de sus criados que corra y pregunta qué está pasando a su casa. Así es que uno de sus criados va corriendo hasta adentro y se informa. Viene otro criado corriendo hasta donde está el hijo mayor y le dice: tu hermano menor ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo y ha declarado fiesta. Interesante, porque muchas veces yo explico aquí
Siempre hay personas que están dispuestas a dar información hasta con lujo de detalle. Siempre en todas las iglesias hay hermanitos que les fascina dar las noticias, pero distorsionadas, sobre todo malintencionadas, o con lo que se conoce un poquito llenita de chisme. Así que no sobró quien saliera y le dijera en una forma de chisme al hijo mayor: es que tu hermano ha regresado. Sí, el pervertido aquel, el corrompido aquel. Sí, ese pervertido ya regresó. ¿Y sabe qué hizo tu papá? Hasta hizo un gran becerro, hasta declaró fiesta. Sí, el pervertido de tu hermano ha regresado y hay fiesta. Y a veces muchos hermanitos lo hacen, y en lugar de ayudar, lo que hacen es enfermar más. Y el hermano mayor le punzaba el corazón de resentimiento, y dice que no quería entrar, y se negaba a entrar. Aquí está la imagen. Y se negaba a entrar. Y cuando su padre se dio cuenta que su hermano mayor estaba afuera y no quería entrar, su padre sale afuera y dice, y su padre le rogaba y le decía: hijo, es tu hermano, hijo. Sí, hijo, sí, fue malo, sí, hijo, fue malo, sí. Tú siempre has sido santo, hijo, sí, pero es tu hermano, hijo, es tu hermano. No, padre, no, hijo, sí, tienes razón, pero es tu hermano, ha regresado, él merece misericordia, únete a la fiesta. Y su hermano se negaba. Pero él respondiendo dijo al padre: tantos años hace que te sirve, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Aquí el hermano mayor hace alarde de su rectitud, asegurando que con él no se ha hecho justicia. Este hijo mayor nunca se había dado cuenta que él era el hijo del dueño. Es decir, él siempre tuvo todos los privilegios, pero nunca le dio importancia a ese privilegio. Por eso titulé este tema: cuando no sabes lo que tiene. Él era el hijo mayor. ¿Qué dije yo al comienzo del primogénito en Israel? ¿Qué dije que era? A ver si se acuerda. ¿Qué dije? Era el heredero máximo de todo. Todo lo de la casa le pertenecía a él. Él era el dueño, era el hombre, era todo de él. Ahora viene con la falsedad diciendo: cuánto tiempo he trabajado, cómo tiempo he dedicado aquí, yo siempre he estado aquí. Y ahora viene ese impío y se convierte, y tú lo pones de diáconos en lugar de ponerme a mí. Y ahora viene ese otro y tú lo pones ahora de privilegio en lugar de ponerme a mí. Esa hermanita que siempre era allá, andaba por allá, ahora se convierte y ahora tú la tienes. Y yo que tengo 15 años de estar aquí, no me pones en el puesto. Cuando no sabes lo que tienes. Qué sabia respuesta la del anciano. Le dice el anciano: padre, hijo, todo lo que está en este rancho es tuyo. Si tú no has querido matar un cabrito, es porque tú no has querido. Si tú no has querido declarar fiesta, es porque tú no lo has querido. Porque al fin y al cabo todo es tuyo. Muchas veces el religioso no disfruta de las bendiciones del Señor, no disfruta de aquellos avivamientos, no disfruta de aquella fiesta cuando un alma se convierte. A veces nos mata la religiosidad. A veces queremos ver más bien cómo viene vestido el hermano o la hermana, y eso nos quita de ver el rostro del Señor. Déjeme compartir la última parte de esto. Pero cuando vino este hijo tuyo, mire lo que dice, póngale atención. Pero cuando vino este hijo tuyo, ha consumido tus bienes con rameras y has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas.
Cuando hay resentimiento religioso, a veces se cometen injurias o calumnias. En este caso, el hermano mayor acusa a su hermano menor de haber gastado su fortuna en ramera, aunque de ello no hubiera evidencia, porque no dice la Biblia que él gastó su fortuna con ramera. Pero su hermano mayor lo está acusando de haber gastado su fortuna en ramera. Porque a veces el espíritu de resentimiento nos hace decir hasta calumnia, nos hace aumentar a veces las cosas. En otras palabras, el hermano mayor recriminaba al padre, dándole a entender como si él estuviera de acuerdo con la inmoralidad. Pero eso no es cierto. Cualquiera que comete pecado tendrá sus consecuencias. Pero mientras hay vida, hay esperanza para cualquier pecador si se arrepiente, como fue el caso del hermano menor. Hoy en día, dentro de nuestra iglesia y ministerio, existen hermanos muy solitarios. Inclusive muchos pastores también viven una vida totalmente aislado. Todavía no se han dado cuenta de las grandes ventajas que existen en tener compañerismo espiritual. Es muy importante que cada hermano o hermana en la iglesia tengan compañerismo espiritual, es decir, tener amigos en la congregación que busquen al Señor y que anhelen el compañerismo con nuestro gran Dios todopoderoso. Es muy importante tener a veces en la iglesia, como dije, venimos completamente cada quien por su lado. Esa es la otra parte. Muchos evangélicos todavía no han dejado de ser católicos en sus actitudes. ¿Por qué? Porque cuando iban a misa, ustedes iban los domingos bien vestiditos, bien, ¿cómo se dice? Bien bonito, como se le quiera llamar. Pero iban a la misa así, se pegaban golpes en el pecho y no sé más que lo que se hace. Y después de todo eso, cuando terminaba la misa, cada quien salía de la misa como alma que se lo lleva el diablo. Cada quien por su lado, unos para la cantina, otros para ver el fútbol, otros para ver otra cosa. Pero nunca había coinonía. Y muchos vienen a la iglesia evangélica como que si fueran una misa. Vienen, nunca. Muchos hermanos hay aquí que posiblemente tienen años de venir y todavía no conocen al hermanito o a la hermanita que ha venido a la iglesia, porque nunca se detienen. Al terminar el culto, todos quieren salir corriendo. Nunca se detienen para tener coinonía, para saludar al hermano, saludar a la hermana, para darle la bienvenida al hermano nuevo que ha venido. A lo mejor viene con gravísimos problemas. A lo mejor está una persona pasando serias dificultades. En uno de los estudios nuevos que tenemos de profecía acerca de los pecados de la generación que corrompieron una generación, explico que una de las crisis que está pasando en nuestra iglesia es el mismo pecado que tiene el mundo. Se han vuelto insensibles. Nos hemos vuelto insensibles y esa insensibilidad ha entrado a la iglesia misma evangélica. Mientras a mí no me esté pasando nada, ¿qué me importa lo que le pase a los demás? Mientras yo tenga comida, ¿qué me importa que los demás no tengan que comer? Nos hemos vuelto insensibles. Ya no tenemos aquella época de hace 30 años. Recuerda, Pastor Julio, hace 30 años, posiblemente la misma, yo no sé cuántos años tiene Temple Hormón, pero hablemos de 30 años atrás. Yo recuerdo en aquella época, hace 30 años, en la inmensa mayoría, incluyendo El Salvador, incluyendo apóstoles y profetas, todos los sábados en el culto, los domingos, había una canastita adelante. Se le conocía como la canasta del amor. Y cada hermano cuando venía al culto aquel domingo traía una librita de frijoles, una librita de arroz, una librita de azúcar, y todos lo depositaban en la canasta del amor. Porque semana a semana esa canasta se bendecía a una familia pobre que no tuviera que comer. Esa era la iglesia de hace 30 años. Cuando la hermana Juanita venía un domingo, faltaba a la iglesia. Cuando ese domingo la hermana Juanita no venía a la iglesia, el día lunes o el martes estaban los diáconos, los ancianos y todos preguntando por qué la hermana Juanita no vino a la iglesia. ¿Qué le está pasando a la hermana Juanita? ¿Será que la hermana Juanita está enferma? ¿Qué está sucediendo? E iban inmediatamente, buscaban, la llamaban, la visitaban. Hoy no, hoy todo ha cambiado. Hoy ya no existe la canasta del amor. Hoy ya nadie nos importa de cómo están los hermanos. Hoy la hermana Juanita tiene 3 semanas de no venir a la iglesia y nadie en la iglesia ha preguntado por qué la hermana Juanita no viene a la iglesia. A nadie se ha detenido para saber si es que la hermana Juanita está en un hospital abandonada sin que nadie la pueda ir a visitar, o si es que perdió su apartamento y le echaron a la calle. Porque nos hemos vuelto insensibles como los mundanos.
Nos hemos vuelto como el hijo pródigo, como el hijo mayor del hermano, el hermano mayor del hijo pródigo. Nos hemos vuelto religiosos. Necesitamos volver al primer amor y tener compañerismo los unos con los otros, porque en la comunión de los santos está la remisión de los pecados. Aprendamos la lección esta noche. Aprendamos a ser más humano, más cristiano, más hijo de Dios. Que los que sean más viejos de ser evangélicos aquí, que aprendan a amar a los recién venidos. No menospreciemos a aquel que entra todo tatuado, todo cicatrizado. No, sino recibámoslo con un abrazo. A veces un abrazo dice 1000 palabras. Termino con esta parte. Esta es una historia real. Es real. Es la historia de un evangelista que en esa época fue famosísimo este evangelista. Este famoso evangelista tuvo el privilegio de tener el don de voz audible de Dios. De hecho, aquí en El Salvador, él estuvo en esa época y lo comprobaron en el Cuscatlán. Porque dicen que ese hombre, cuando en el estadio se paraba llenísimo el estadio y el Señor le decía, le hablaba en voz audible, y ese hombre decía: allá en tal parte una mujer que se llama fulana de tal, con vestido tal, tiene esta clase de enfermedad, el Señor la va a sanar esta noche. Y era real. Un día este evangelista fue a su iglesia donde él era miembro en Cali, Colombia. Y él ese día llegó a su iglesia donde él era miembro. Él viajaba por todo el mundo, ahora está en su iglesia. Así es que ahí él vivía en esa ciudad. Así es que cada domingo que no iba a predicar, venía a su iglesia. Ese domingo fue a su iglesia y el pastor le dijo: hermano Carlito, usted va a predicar este día en la iglesia. Así es que ese día llegó Carlos vestido de bien engalanado, de saco, de corbata, perfumado, y se sentó en las bancas de adelante. Y mientras cruzaba su pierna en ese momento, empezó a orar. Y mientras estaba orando, la iglesia estaba llenísima. Mientras estaba orando, escuchó la voz audible que le decía: Carlos, ¿me amas? Él reacciona y entendió que fue Dios, y él dijo: tú sabes que te amo, Señor. Y le dijo a la voz audible: te vas a arrepentir por lo que me estás diciendo. Y siguió orando él. No habían pasado 5 minutos cuando de nuevo la voz audible: Carlos, ¿me amas? Entonces se asustó y empieza como a llorar y le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y le dice: ¿te vas a arrepentir? Él está bastante asustado ya y sigue orando, pero ya con más insistencia, asustado. Cuando está orando unos 5 minutos, de momento el templo llenísimo ahí en Cali, Colombia, cuando de momento él está con sus ojos cerrados, se oye un murmullo, pero un murmullo de la gente, cuando la gente se asusta, toda la gente asustada en aquel murmullo, alboroto, y un hedor que se apoderó completamente de todo el templo, aquel hedor. Entonces Carlos es el último en levantar su cabeza. Deja de orar, levanta su cabeza y voltea su mirada hacia el atrio de la iglesia. Y cuando voltea su mirada, en el puro centro del atrio de la iglesia está un loco que tenía 2 años de no bañarse. Vivía en los cementerios con las grandes uñas largas y las grandes mechos trapajosos. Y ya sabe usted, si una persona tiene 3 días de no bañarse, ahora imagínese 2 años. Era un loco que todo el pueblo le tenía terror y espanto. Era violento, horripilante. Y cuando Carlos ve a ese loco en el puro centro, la reacción de él, y me dice, él lo dice, la reacción de él en ese momento fue: ¿y estos diáconos por qué no sacan ese loco de aquí? Cuando él dice en sus adentro esa palabra, viene la voz audible de nuevo a su oído y le dice: Carlos, ¿me amas? Y él le dice: sí, Señor, te amo. Levántate
y ve y dale un beso a ese loco. Nótese, 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 escuche. Dios no le dijo que le fuera a predicar. Dios no le dijo que fuera a reprenderle a los demonios. Solo le dijo: levántate, ve y dale un beso a ese loco. Y se levanta Carlos, dice, se levanta en toda la iglesia llena, y se levanta y se ve en medio, y ya todos los hermanos ahí, ya por fin le va a echar fuera a los demonios. Y él va, y dice que se acerca, y se acerca de larguito donde el loco, que está todo asustado en el centro, el loco ahí está todo asustado, y se acerca a Carlos y de larguito así, de larguito, le pega un beso en la mejilla. Y cuando le pega el beso en la mejilla, imagínense cuántos años aquel pobre loco, ningún ser humano se le había acercado, mucho menos ahora alguien elegante, con saco, con perfume, le daba un beso en la mejilla. Así que el loco se emocionó. Y cuando el evangelista le da el beso en la mejilla, el loco extiende sus brazos. Extiende su brazo, agarra al evangelista y comienza a restregárselo en todo su cuerpo. Y se lo está restregando en su cuerpo. Y cuando se lo está restregando, la voz audible: Carlos, ¿me sigues amando? Y él le dice: sí, Señor, te amo. Llévate ese loco para tu casa. Lo bañas, lo rasuras, haz que tu esposa le haga comida, y después le das uno de tus mejores trajes, lo vistes, y después que haya comida lo ministras y oras por liberación por él. Es todo. Y donde manda capitán no manda marinero. Así que Carlos sale con el loco, lo monta en su carro, lo lleva a su casa, y la esposa: ¿cómo te atreves a traer semejante loco aquí? No me importa. Haz una comida para él. Dice que le tocó bañarlo como a un niño. Lo rasuró, le puso uno de sus mejores trajes, lo puso a la mesa a comer, y aquel loco comió como nunca en saber años que no había comido así. Y después que hubo comido, Carlos oró por él, oró por liberación, y el loco se fue. Nunca volvió a saber más de él en esos días. Carlos se fue de Cali y no volvió a Cali hasta dentro de 10 años. Y cuando volvió a Cali dentro de 10 años, fue invitado a la misma iglesia, su iglesia, a predicar. Ese día, ese domingo, Carlos predicó en la iglesia. Cuando terminó de predicar, era costumbre en aquella época, recuerda, hermano Julio, que cuando se terminaba el culto, el pastor se salía con el invitado en la salida para saludar a los miembros. Así que cuando terminó de predicar, el pastor le dijo: vamos para ir a saludar, para ir a despedir a los miembros, mientras el hermano despide en oración. Sale Carlos con el pastor y van por el atrio caminando, saliendo, y en el puro medio del atrio estaba un hombre esperando a Carlos. Cuando llega, se para y le dice: hermano Carlos, Dios le bendiga. Hermano Carlos le dice: amén, hermano, así todo. Y le dice el hermano: ¿ya no se acuerda de mí, hermano Carlos? Y lo queda viendo de arriba abajo y le dice: no, hermano, no sé quién es usted, son miles lo que yo veo. Y le dice: yo soy aquel loco que usted besó en este lugar de la iglesia hace 10 años. Y le dijo: hermano Carlos, después que salí de su casa, y eso es hasta Discovery, fíjese que hasta Discovery ha sacado estas historias. Dice: después que salí de su casa, al llegar a la esquina, mi mente volvió a la normalidad. Me acordé de la casa de mi padre. Era hijo de uno de los millonarios de Cali, Colombia, pero por drogadicto se había vuelto, como le dicen los doctores, saben, cuando una persona cae completamente comido por la droga, que pierde su mente, pierde todo completamente, no hay cura y lo echan a las calles porque ni los manicomios lo pueden tener. En Colombia le dicen los desechos. Él era uno de esos desechos, pero su padre era millonario.
Cuando él regresó, dice, regresé a casa de mi padre. Mi padre se alegró cuando vio que yo estaba sanado. Él pensó que yo estaba muerto. En su alegría, hermano Carlos, mi padre dijo, en su alegría me heredó todo. Y ahora soy uno de los 10 hombres más ricos de Cali. Pero no solamente eso, hermano Carlos, le dijo, yo quiero presentarle a mi esposa y a mis hijos también. Porque Dios me dio una esposa y me ha dado unos hijos, y le trae a su esposa y trae a sus hijos. Y luego le dice, pero no solamente eso, hermano Carlos. Después que yo fui de mi padre y todo, yo vine a esta iglesia para entregarme a Cristo. Y ahora soy el copastor de esta iglesia. Lo que un simple abrazo puede alcanzar. Un simple abrazo, una simple bienvenida puede hacer mucho. Acuérdate, cuando vengas a la iglesia, que traigas un corazón de misericordia. Y acuérdate que muchas de las almas que vienen aquí a veces vienen heridas, a veces vienen golpeadas, a veces vienen rechazadas, y a veces un abrazo hace la diferencia. Yo quiero invitarlos que inclinen su rostro allí donde están todos sin excepción. Solo inclina tu rostro. No importa quién sea, inclina tu rostro. Y ahí con tu rostro inclinado, mientras vamos escuchando el fondo de esta canción, ahí con tu rostro inclinado, pídele a Jesús en esta tarde que te dé la oportunidad de ser de bendición para las almas, de ayudar a otra persona, de tener la facilidad de dar un abrazo de amor, de ternura para un alma que lo necesita, de acordarte de aquellos que están en las cárceles, porque ahora nos hemos vuelto tan insensibles que ya no nos importa de la hermana Juanita que está en la cárcel. Ya nos hemos olvidado porque somos tan religiosos que nos volvemos insensibles. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la cárcel? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cuántos días tiene la hermana Juanita? O si está en el hospital, o si le echaron de su casa, o si está en la cárcel. ¿Cuándo preguntaste? ¿Cuándo fue la última vez que la fuiste a ver? Mientras están orando en silencio, yo quiero hacer una oración especial, pero especial. Y quiero pedir a todos aquellos jovencitos que han venido esta tarde a la iglesia, todos los jovencitos que han venido, joven, jovencita, señor o señora, escuchen. Si ustedes han venido invitados esta tarde a la iglesia y por alguna razón todavía no son salvos, yo les voy a pedir que allí en su banquita repitan conmigo la siguiente oración de perdón y de salvación, invitando al Señor Jesús a su corazón en estos momentos. A ver, repitan conmigo todo lo que no son salvos, joven, jovencita, señor o señora, aquí abajo o arriba, todo el que no es salvo pero que quiere ser salvo en este momento, solo repita en silencio después de mí la siguiente oración de perdón. A ver, repitan así conmigo, solo los que no son salvos. Digan así: Señor Jesús, diga esa palabra. En esta tarde, dígalo así: yo te recibo
como mi Señor y Salvador de mi vida. Y digan esta palabra: acepto esta noche, diga, el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa. A ver, joven, jovencita, señor, señora, dígalo. Ahora diga esta palabra: desde esta noche, Señor Jesús, eres bienvenido a mi alma y a mi corazón. Ahora, solo los que están pidiendo perdón, nada más. Solo los que están pidiendo perdón. Si lo están haciendo, repitan 3 veces conmigo esta palabra, 3 veces. Digan así: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Y gracias por salvarme tal como soy. Mientras están orando en silencio, yo quiero hacer una oración especial, pero muy especial. Y quiero depositar en los brazos de mi Jesús la vida de todo joven, jovencita que en este momento acaba de pedir perdón. Para ello voy a pedir, todo aquel que acaba de repetir esta oración, si lo hizo, solo levánteme su manito derecha como señal ahí en su banca, porque lo voy a bendecir. A ver, todo aquel joven, jovencita, señor o señora, mientras todos están orando, solo los que pidieron perdón, nada más. Solo los que pidieron perdón, levanta tu manito derecha, porque te quiero bendecir. Todo aquel que no era salvo, pero que en este momento está siendo salvo, solo levántame tu mano arriba y abajo, como señal que hoy estás pidiendo perdón y que estás invitando a Jesús a tu corazón. Solo los que repitieron la oración, nada más, levanten su mano, nada más. Ahora voy a pedir a toda la congregación que se ponga de pie. Toda la congregación, póngase de pie, toda. Ahora voy a pedir solo los que levantaron su manito derecha, nada más los que levantaron su manito derecha. Salgan de su banca y vengan para acá al altar, incluyendo los de arriba. Les voy a dar chance porque los voy a bendecir. Voy a orar por ustedes. Vengan para acá. Los que levantaron su manito derecha, nada más, salgan de su banca, vengan al altar porque los quiero bendecir aquí en el altar. Aquí los queremos declarar hijos de Dios. Aquí queremos bendecirlo. Aquí queremos declarar sanidad sobre su alma. Y si hay espíritu de muerte, lo queremos reprender. Todos aquellos que acaban de pedir perdón, vengan. Aún los que de arriba levantaron su manito derecha, vengan a bajar, vengan al altar. Joven, jovencita, señor, señora, acabas de pedir perdón, ven al altar. Ven cual hijo pródigo y dile: Señor, no soy digno de ser recibido como uno de tus hijos. Recíbeme como uno de tus criados. Y el Altísimo le dijo: tú eras mi hijo muerto y has resucitado. Por lo tanto, ahora hay fiesta para ti. ¿Hay algún hermano o alguna hermana que se ha enfriado, que se ha apagado, que hace mucho tiempo que se apartó del Señor, que ya no siente deseo de llorar cuando viene a la iglesia, que siente que se le fue el gozo de la salvación? Yo le voy a invitar que salga de su banca en señal de restauración. ¿Quiere venir a restaurarte? Salga de su banca, sacúdete del polvo del anticristo y ven al altar como señal que te quieres reconciliar con el Señor. ¿Hay alguien? Vamos a dar espacio. Ahora voy a pedir al pueblo de Dios que extienda sus manos hacia el altar, porque vamos a bendecir estas almas preciosas aquí en el altar. Vamos a orar, oremos todo. Amantísimo Dios y Padre celestial, en el santo bendito nombre que es sobre todo nombre, en el preciosísimo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos, Señor, una bendición especial por cada una de estas almas, Padre.
Algunos han venido a recibirte por primera vez, otros a reconciliarse con usted, Señor. Pero de igual manera los deposito en tus manos, Señor. Son suyos porque usted los compró en la cruz del Calvario. Por eso esta noche pedimos que los declares hijos de Dios, conforme a la promesa de San Juan 1:12. Eso significa, Señor, que los declares libres de toda maldición, libres de todo pecado y de todo reclamo que Satán quiera hacer de sus vidas. Porque desde ahora, Señor, el ángel tuyo estará alrededor de ellos, los cuidará y los defenderá. Y si hay algún azote de enfermedad en sus cuerpos, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de muerte alrededor de ellos, lo reprendemos en la sangre del Cordero de Dios. Y los bendecimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Demos un aplauso de acción de gracia. No se me muevan, estés en un momento aquí. Un segundito nada más de pie. Estamos finalizando ya, nosotros vamos a salir rápidamente de aquí. Dos cositas, nada más dos cosas. Número uno, nos queda un poquito, pero muy poquito. Estudios, son dos que fueron grabados en Israel. Puerta de los Gentiles, está preciosísima, pero preciosa desde un punto de vista profundo. El por qué Dios le da la visión a Pedro. Porque muchas de las interpretaciones que hemos tenido es que es para que cuando tengamos que comer, comamos de todo que ha sido santificado. Pero ese no fue el mensaje que el Señor quería con Pedro. ¿Cuál fue el secreto? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido para nosotros, como el viernes. Para muchos no tuvo sentido lo que sucedió, pero Dios tenía un plan, Dios tenía un proyecto, y al final todo lo entendimos. Y lo impresionante en ese mensaje grabado en vivo en Israel, cuando Pedro tiene hambre y ya estaban a punto de golpear la puerta de su casa, soldados romanos, y un judío no puede abrirle la puerta a un romano. Cómo Dios es tan perfecto, cómo Dios prepara el momento de Pedro, le da hambre, le presenta la visión, lo prepara, porque Pedro va a ser llevado a la casa de un gentil llamado Cornelio. Precioso el estudio, está allí, grabado en vivo en Israel. Y el otro es Armagedón, Camino a Armagedón. Precioso, grabado también en vivo en Israel, cómo la guerra de Armagedón está en la vuelta de la esquina. Y hay uno poquito que nos queda ahí, se llama, ese se lo recomiendo para sus niños, en especial sus niños de 7, 8, 9 y 10 años, y a los adolescentes que siempre están preguntando cómo va a ser el milenio. Por primera vez hicimos el milenio. Por primera vez, se llama el gobierno de la restauración. En la parte de atrás quedan como 5 de cada uno. Si lo deseas, llévatelo. Están a mitad de precio de como vale en Estados Unidos. Y esto es lo último. Aquí hay hermanos preciosos. Hay hermanos que Dios los puede bendecir, que tienen la bendición para hacerlo. Los invito oficialmente a que viajen con su servidor el 18 de abril a un viaje único y exclusivo. Por primera vez lo voy a hacer con grupos. Siempre lo he hecho yo solo en investigación. En la última fue invitado por la Universidad de Hebrea. Por primera vez vamos a visitar las 7 iglesias del Apocalipsis, pero en estudio. Todos los que quieran ir en nuestro viaje, las 7 iglesias, finalizando en Jerusalén y en Galilea, Israel. Está baratísimo el viaje, son 12 días. No se preocupe porque vamos a agarrar los 8 días de Semana Santa, que aquí son libres. Si deseas, si Dios te ha bendecido, no te preocupes si no tienes visa. Ya hicimos arreglo con la embajada de Estados Unidos. Le van a dar la visa de tránsito a todos, excepto si no hayan sido deportados. De lo demás, ya nos dijeron la promesa que le van a dar la visa de tránsito.
Si alguno de ustedes quiere ir, por favor, de inmediato hable con el pastor Julio o con Melquisedec o con, ¿cómo se llama su otro hijo? Con Obed. Ya allí mismo en nuestra página web está, ellos van a imprimirle la información, van a hacer un solo paquete para, si van 5, van 6, los 5 o 6 o 7, 8 van a ir con Obed junto a la embajada de Estados Unidos. Su servidor va a mandar una carta con la agencia, porque ya está informado el cónsul, para que en grupo lo reciban para la visa norteamericana. Si deseas ir, apúntate, lo puedes hacer en pago y vámonos a las 7 iglesias del Apocalipsis: la Odisea, Éfeso, Filadelfia, Esmirna, y hasta vamos a pasar por Gálatas, y luego vamos a pasar por la isla de Malta, porque vamos a ir a la isla de Pasmo, y luego de ahí nos vamos a Jerusalén. Si lo deseas, si Dios te ha bendecido, solo habla con los hermanos que dije. Ha sido un placer. Que el Señor, el Altísimo Dios Todopoderoso, me les bendiga. Y recuerden, Cristo viene pronto. Muy bien. Se nos habló de algo práctico, de algo necesario, de algo muy importante en nuestras relaciones humanas, más que todo hacia aquellos despreciados, los que no tienen nombre, los que no tienen familia, los que no tienen nada, ni aún a Dios. Agradecemos a Dios por lo que en esta noche nos ha dicho.